Buenas noches, una nueva edición de Gran Nuevo Sistema. Recuerden que en los comentarios están los links de Libri TV y Bichute, del Gran Nuevo Sistema 471, la vacunación infantil, y del Gran Nuevo Sistema especial COVID y vacunas, y del Tercer Ojo, la agenda Kissinger. También que los textos los encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. En los programas de Gran Sistema verán publicidad del libro La boca cocida y el culo con telaraña. Allí tienen todos los medios de conseguirlos de un amigo de España. Alguna vez me consultan, alguna duda que tengan y yo me comunico con el autor y les paso la información. Bueno, a raíz del video sobre San Martín, perdí un amigo en serio. La realidad es que priorizó su relación con el doctor Julio González y lo ubicó por encima de General San Martín, algo para mí inadmisible. Ya está, hice el duelo, tengo mis convicciones, no renuncio a ellas. Eso sí, y debo decirlo, de haber tenido una sospecha que tendría tamaña repercusión, lo hubiese grabado igual. Lo que no habilitaría serían los comentarios. La gente se cree con derecho a decir cualquier disparate, sin base histórica, sin fuente, solo porque lo escuchó en algún lado o por un odio inconfesable, más relacionado con la envidia. Me han citado varias veces el famoso libro El plan para humillar a España. Pensaron que me podían correr con la vaina. Tengo el libro y lo leí de vuelta para certificar que ahí no hay nada de lo que dicen. ¿Creen que soy un improvisado? Ninguno que lo citó lo leyó. Solo repiten como loros. Reitero, lo grabaría nuevamente ya que la figura de General San Martín está muy por encima de cualquiera de nosotros o de todos nosotros juntos. Y yo voy a combatir a todo aquel que avale la estrategia inglesa de dejarnos sin puntos de referencia. Eso sí que trabajan para la corona. Si no se dividen las aguas, se entran en el error por envidia más que por odio. A algunos les toca dirigir la independencia de las naciones y otros después su organización. San Martín nunca participó en la segunda etapa en ninguno de los tres países. Por lo tanto, no es de su responsabilidad lo que han hecho, por ejemplo, aquí, Rivadavia, Rosas, Urquiza, Mitre, Sarmiento o Roca. Es muy llamativo con la vehemencia que se lo ataca, pero no he notado esa vehemencia con Rivadavia o Mitre, por ejemplo, lo que demuestra qué intereses defienden. A modo de terminar con el tema, dejo un corto comentario que me pasó una amiga. La caída del imperio hay que atribuirla primero a los Borbones. Fernando VII fue una vergüenza como rey, el peor de España. Confió en Napoleón, no aceptó los consejos de su hermana de llevar el trono a América. Segundo, los masones españoles. Tercero, los marranos. Y cuarto, y no menos importante, la venganza de los jesuitas por la expulsión. Fueron los mapas de los jesuitas los que usó San Martín para el cruce. Sin su ayuda no hubiese sido posible la proeza. Inglaterra se benefició a la larga, se subió al carro en Valparaíso. La presencia de Rivadavia a cargo del gobierno de Buenos Aires fue parte de la estrategia para dejar sin apoyo a San Martín. Están inhabilitados los comentarios sobre este tema en el programa. Quien quiera hacerlo deberá dirigir un correo electrónico. Los comentarios de este tema en el programa yo los borro. Yo otra semana como esta no me voy a comer. ¿Cuál es el plan a corto plazo? ¿El estallido? Estamos observando azorados, en especial quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de cortes, piquetes, marchas en plena campaña electoral. Vamos a ser justos. El mayor perjudicado es el propio gobierno nacional, a quien no le conviene que el electorado viva insultando por los inconvenientes de tránsito o para efectuar trámites o diligencias. Si comenzamos a enlazar estos hechos con otros que salen de las propias autoridades, como por ejemplo las idas y vueltas con el Fondo Monetario,
Alberto amenazando a Estados Unidos con pasarse a China, Cristina negociando con los rusos vía Cuba, por otro lado el desborde de la inseguridad en Buenos Aires, y Bernie que hace su propia campaña, ya no sabemos si para gobernador o presidente, sus peleas con Máximo Kirchner. Hace tiempo que vengo hablando de la incógnita tras las elecciones. Las encuestas, pero más que nada la percepción en la calle, parece suponer que la derrota va a ser fuerte. Reitero la misma pregunta: ¿se van a quedar tranquilos esperando entregar en 2023 a unos candidatos votados por gente que odia a los kirchneristas como pocas veces he visto? Por otro lado, están armando una bomba de relojería. Les cuento algo que me pasó un oyente. Hoy fui a Yali Sociedad Anónima, una fábrica de cable en Lanús. Amigos míos, compré unos recortes de cable. Me contaron que el gobierno dispuso que por tiempo determinado no se importa cobre, así que están usando lo que les queda. Y después parate hasta que se les ocurra abrir de nuevo la importación. ¿Tienen idea de lo que significa no tener cobre ni cables para la industria? Del mismo modo, la fábrica de neumáticos FATE, en función de nuevas disposiciones del Banco Central, al no poder importar materia prima, comienzan a reprogramar las entregas. Están anunciando que van a poner precios máximos. Esto ya lo hicieron en la década de 50, en la década de 70, fracasó 2 veces, seguimos llegando en una piedra. Prepárense para comprar mercadería en mercado negro. Y escuchen esto. Desde el Consejo Industrial Argentino advirtieron que el comercio exterior argentino viene experimentando inconvenientes en materia logística marítima y las exportaciones de varios sectores del agro se encuentran paralizadas. Según señalaron en un comunicado, el inicio de este colapso fue una sucesión de roleos, desplazamiento de las cargas de un buque a otro posterior o posteriores, llegando a retrasos superiores a las 6 semanas, y continuó con la cancelación de contratos de fletes entre privados exportadores y armadores, dueños operadores de los barcos. Subas abruptas de tarifas tras estas cancelaciones, donde los valores de los fletes de determinados tráficos se multiplicaron por 3, 4, 5 y hasta 8 veces el valor habitual, que por año fueron los valores del mercado, determinando pérdidas cuantiosas para las empresas exportadoras, ya que en mayor o menor medida se opera en cargas a futuro, y es por ello que los contratos de flete se van cerrando a medida que las órdenes de venta son confirmadas. Estos cambios de valores afectan severamente a los productos agroindustriales, principalmente aquellos de bajo valor de exportación, ya que el flete, que históricamente significaba entre el 5 y el 10% de su valor, costo y flete, hoy puede llegar a impactar un rango del 20 al 50% del valor, costo y flete de la mercadería, siendo más grave aún su efecto retroactivo, debido a que las nuevas tarifas se aplicaron a contratos ya negociados y dados de baja por los armadores en forma unilateral. Ante esta realidad, las exportaciones agroindustriales de varios sectores se encuentran paralizadas, debido a la falta de previsibilidad de espacios en los barcos, así como a valores cambiantes de los fletes, sumado al hecho de la existencia de un importante stock de mercaderías ya comercializadas que de momento no tiene opciones de transporte. ¿Vamos a pensar que están armando esta bomba de tiempo para que les reviente a ellos? O, como vengo diciendo hace mucho tiempo, la salida es hacia adelante y prendiendo fuego todo. En la medida que aumenta el descontento, a la inmensa mayoría no le alcanza el dinero, sea sueldo en blanco, en negro, jubilaciones, planes, changas, lo que venga. La inflación está destruyendo los ingresos. Pregunto, si la gente sale a la calle a protestar y reclamar, ¿cuánto falta para que infiltrados pudran la marcha y se genere violencia? Para los jóvenes que no vieron lo acontecido en diciembre de 2001 y los desmemoriados, voy a hacer un resumen de los hechos. Pero si alguno relaciona De la Rúa con Alberto Fernández, entonces vamos a contar la película completa, ya que hay varios hechos que se repiten hoy, porque la corrupción y la avaricia política no cambian en Argentina. Cuando termina el gobierno de Carlos Menem, se crea la Alianza para Juntar Votos, antecedente de Juntos por el Cargo. El progresismo del frepaso, peronismo de izquierda, con el ala liberal del radicalismo, dos líderes que están a un mismo nivel. Es inevitable el choque. Pero no tiene otra alternativa, separados no pueden ganar. Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, uno que no se percibió su paso como primer jefe de gobierno por la ciudad, no hay una gestión de la Rúa en la ciudad, y otro que no tiene experiencia ejecutiva.
La esposa de la ex esposa de Chacho Álvarez dijo que De la Rúa es una persona maravillosa, pero no puede administrar ni su casa. La alianza triunfa con el 48.5% de los sufragios. En el pacto entre ambos partidos se contempló que quien ganase la interna presidiría la fórmula presidencial, quedando para la otra fuerza la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Curioso pacto, ¿no? De este modo, como De la Rúa radical fue presidente, Aníbal Ibarra Frepaso fue electo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la ex senadora por la capital federal, Graciela Fernández Mejía, devenida en diputada por la provincia de Buenos Aires y candidata a gobernadora de ese distrito ante la derrota electoral, es designada ministra de Bienestar Social de la Nación, siendo reemplazada en la Cámara Baja cuando renuncia para ser viceministro por un miembro del Partido Comunista, que nadie sabía qué carajo hacía la lista. De este modo no solo queda demostrado el alcance de la lista Sábana, sino también el mero propósito junto a votos de la alianza. La alianza asume y designan ministro de Economía a José Luis Machinea, exfuncionario del Banco Central durante la dictadura militar e integrante del equipo económico de Alfonsín al momento de comenzar la hiperinflación. A ese ponen de ministro de Economía. El gobierno de Menem le deja a la alianza un déficit anual de 7.500 millones de dólares y una deuda externa de 130.000 millones. A eso había que sumarle todo lo que vendió y regaló las empresas, todo eso. Su primera medida es disponer la mayor presión impositiva de las clases medias y altas. A los pocos meses de asumir se desata el primer escándalo. Graciela Fernández Mejía nombra en un triunvirato interventor del PAMI a su cuñado, y 2 geriátricos de propiedad de la hermana de la ministra fueron beneficiados con una mejora en su categoría a los propios días de la asunción del nuevo gobierno. Pero lo mejor está por venir. El pacto con el Fondo Monetario establecía la reforma laboral, algo difícil de pasar por un Senado justicialista en la oposición. Se denuncian sobornos en la Cámara Alta, por lo que en una actitud insólita, Chacho Álvarez renuncia en octubre a la vicepresidencia de la Nación. Menos de un año. Eso dio pie al ataque frontal por las denuncias de las coimas del Senado. El que sale con los tapones de punta es Moyano, cuando dice que lo arreglaron con la Banelco, dejando mal parado al ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al jefe de la CIDE Fernando de Santibáñez. El día del tratamiento de la reforma en diputados, antes de la renuncia, Álvarez recorría los pasillos de la Cámara para forzar a los diputados prepasistas a votar a favor o a ausentarse del recinto. La pregunta es, ¿de qué forma lo logró? ¿Qué tuvo que acordar o prometer? Porque la reforma era dura. Varios debieron tragar su lindo sapo. Durante los 4 meses que demoró en conocerse el hecho de las coimas, Chacho defendió a capa y espada a Flamarique. Antonio Cafiero cuenta que cuando fue a ver a Álvarez con la información de la coima, le respondió: no es mi problema. En agosto, cuando se destapa la olla, sale a tirar para todos lados. Primero denuncia que la CIDE le pinchó el teléfono. Luego sugiere que ese organismo está metido en el escándalo. Sigue defendiendo a Flamarique, porque era de Frepaso. Por orden de él, los diputados de los Frepasos rechazan un pedido de juicio político contra el ministro de Trabajo presentado por el peronismo. También propone una ley de fueros como una salida para que el Senado pudiese volver a sesionar, porque no estaba sesionando con ese tema de las coimas. A pesar de las denuncias de investigación judicial. Claro, necesitaban votar el presupuesto y otras leyes pedidas por el Fondo Monetario. Y Álvarez comenzó a hablar de la oligarquía política. El tema surgió porque si había que reestructurar un directorio sacando gente que ganaba 8 o 10 mil pesos mensuales, no hablando de pesos dólares en aquel tiempo, el presidente estaba de acuerdo, pero luego recibía llamados telefónicos y no se podía desplazar porque habían colaborado mucho en el partido, hecho aportes de su propio bolsillo. Esto fue un error grave de Chacho Álvarez sacar eso a relucir, porque él contaba con mucha experiencia en la política como para hacerse desentendido con la financiación de los partidos. Si la renuncia es incomprensible, más lo es aún lo que dijo de la Rúa. Eso lo pinta del cuerpo entero como hombre. Sale a develar intimidades de la campaña, lo trata de idiota y corrupto. La misma Fernández Mejía lo critica por esa descalificación, manifestando cómo quedan ellos habiendo hecho una alianza con un idiota. Quiere justificar lo injustificable. Otro hecho muy significativo
fue la participación sindical en los hechos. Moyano queda como el bueno de la película. Caso muy curioso que él tuviese conocimiento del tema del Abanelco. Cuando se trataba la ley no dijo una sola palabra de los puntos más álgidos. Solo reivindicó que los convenios fueran atributos de las burocracias sindicales. Trabajó a futuro, dejó a los gordos pegados con el gobierno, él se abrió dividiendo la CGT diciendo el peronismo ha dejado de representar a los trabajadores. Cada cual hacía su juego. En ese momento, los liberales hicieron su aporte. Las manifestaciones de Juan Alemán en el diario La Razón no colaboraron a esclarecer nada. Dijo Juan Alemán, la ley, que salió con los votos de las coimas, bien valía los 5 millones que dicen ahora que costó. La ley flexibiliza el ejercicio laboral, lo cual era absolutamente necesario. Fue solo un primer paso. Ahora habría que desdoblar el mercado de trabajo con remuneraciones más bajas y mayor precariedad para determinados casos y sectores. Blanqueó la coima. Esta es la democracia que dicen que hay que defender, y ningún fiscal investigó esa apología del delito. Hay un hecho determinante oculto por la prensa del régimen. El juez Ballestero, luego de cajonear durante varios años el expediente Olmos de investigación de la deuda externa, dio curso manifestando la veracidad de los hechos allí demostrados y que corresponde al Poder Legislativo el arreglo de la deuda pública, tal como lo determina la Constitución. Ingresó al Senado e iba a ser tratado el día siguiente de la renuncia de Álvarez. El tema no se trató. Lo que pone en claro es que provocando un hecho político conmocionante se evitaría su tratamiento. Pregunto, ¿Álvarez como presidente del Senado lo desconocía? Comienza el ciclo. En 2001 se firma el blindaje con los acreedores. De un toque nos metieron 40.000 millones de dólares de deuda. Lo que hicieron los militares en 8 años, ahora lo hicieron en un mes. Cubre la necesidad financiera de poco más de un año. El 87.4% es destinado al pago de la deuda. Solo 5.000 millones servirán para reformas estructurales. Esto es parecido al respecto de la Baring Brothers, que yo lo expliqué en un programa ya, 200 años antes. En marzo renuncia a Machinea, desbordado por su impotencia, falta de capacidad y nada de consenso. De la Rúa designa a Ricardo López Murphy en su reemplazo. Apenas anuncia medidas de ajuste, manifestaciones por doquier lo obligan a renunciar. Duró 2 semanas. Nombra a quien tiene el consenso del 70% de la población. Tercero en las elecciones presidenciales de 1999. Regresa Domingo Felipe Cavallo, esta vez como caballo de Troya. En marzo se fueron 5.000 millones de los 85.000 que hay depositados en los bancos. Eso se lo llevó a Machinea. Con las asunciones de Cavallo no se detuvo. Por ello, en junio, sale a pedir ayuda al Fondo Monetario. Más que ayuda, un salvavidas de plomo. El mega janje para descomprimir la presión de la deuda externa, 29.500 millones. Con las condiciones que establecieron se pudre todo enseguida, la gente no quiere más ajuste. Mingo hace todo lo posible para que se pudra más rápido. La ley de intangibilidad de los depósitos produce el efecto contrario. Todos, particulares, empresas, multinacionales, comenzaron a llevarse los depósitos en carretilla. Mario Aguilar Ricci, el mismo que le avisó del atentado a la AMIA y asesinato del hijo de Menem, dejó en Casa de Gobierno 21 notas dirigidas al señor presidente para comunicar la existencia de un plan de desestabilización. De la Rúa, bien enterado. Después de lo que pasó con la carta de Favaloro, que tenía el cajón de escritorio sin abrir, podemos pensar cualquier cosa. En octubre de elecciones parlamentarias triunfa el justicialismo con la abstención más alta de 1983, casi el 50%. Vayan tomando nota. Casi el 50% de la población no fue a votar. Las instrucciones que recibieron los bancos: se prohíben extracciones superiores a 250 pesos o dólares por cuenta por semana. Se prohíben las transferencias al exterior, salvo los pagos por tarjeta de crédito emitidas en el país y operaciones de comercio exterior. Las cancelaciones de operaciones financieras serán sujetas a aprobación del Banco Central. De esta forma se frena el drenaje de los depósitos. Ya se fueron 20.000 millones de dólares. Hay otras normas, pero son financieras. El público le repercute esto que comenté.
La única forma es moverse con tarjeta, no sale de los bancos. Cavallo quiere que se bancarice la economía. La gente percibe que todo revienta en 1000 pedazos. Cuando la gente tome conciencia de que no puede disponer de su dinero, aparte el despelote del inicial, no todos tienen tarjeta y no hay cajeros en los pueblos chicos. Cavallo es un genio. La gente comienza a pensar cuánto dura de la Rúa. Cavallo canjeó los fondos de la jubilación privada por bonos. Otra vez manotearon las cajas y van. No fueron los únicos los peronistas que manotearon. El anuncio de la instalación del corralito financiero cae como un balde de agua fría en la sociedad. Las primeras consecuencias son el ahogo económico a restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando la economía informal, de la cual depende un sector muy amplio de la población. La segunda medida es un recorte a los sueldos de empleados estatales y jubilaciones mayores a 1000 pesos de entre el 13 y el 15%. A raíz de esto, las dos centrales obreras llaman un paro general para el día 13 de diciembre, repitiendo lo mismo a la semana siguiente. El día 19 a la madrugada comienzan los saqueos en los supermercados de Gran Buenos Aires. Comienza la primera protesta fuerte, acompañada por cacerolazos. Al generalizarse los saqueos, se anuncia la renuncia de Cavallo y de la Rúa decreta el estado de sitio. Eso provoca que miles de personas se concentren a la noche en las principales plazas de todas las ciudades del país, con sus cacerolas en perfecto orden y sin violencia. De hecho, una vez terminado el cacerolazo, los bares y restaurantes allende las plazas estaban llenos de comensales. Esto hay que recordarlo bien, porque al día siguiente una multitud se concentra en Plaza de Mayo pidiendo la renuncia de la Rúa, y ahí ingresan a la plaza grupos violentos que no estuvieron la noche anterior. La policía es desbordada y comienza la represión, que causa 9 muertos, 109 heridos y más de 300 detenidos. Finalmente, a las 19:30 horas, el presidente anuncia su renuncia. El 21, el presidente del Senado, justicialista Ramón Puerta, asume interinamente hasta convocar una asamblea legislativa que el día 23 elige a Rodolfo Rodríguez Sá por 169 votos contra 138 y convoca elecciones para el 3 de marzo de 2002, para elegir presidente que termine el mandato de la Rúa. Los saqueos fueron armados por punteros justicialistas de Gran Buenos Aires. En algunos partidos los saqueadores iban en fila. Al llegar a un supermercado se desprendían 50 que saqueaban, en tanto el resto seguía hasta el próximo objetivo. Esto fue así. El clima estaba espeso por el corralito. El discurso al 19 que provoca que la gente salga a la calle fue lamentable. Hay cosas que no se pueden creer. Primero lo graba, no lo hace en vivo, lo que provoca perder perspectiva en la respuesta popular. Decreta el estado de sitio, absurdo. Luego de observarlo por televisión, cena y se va a dormir con somníferos. Cuando la gente sale a la calle con las cacerolas, estaba durmiendo. Y como imposible despertarlo. Por la noche, el Cotino Siglia, desesperado, intentó hablar con De la Rúa, pero lo atendió su hijo Antonito, quien le respondió: el viejo está en cama empastillado y cuando está así es imposible despertarlo. La respuesta nos hizo esperar. Si querés que por la mañana siga siendo presidente, ya puedes anunciar la dimisión de Cavallo. El hombre se despierta por la mañana y se desayuna con todo. Llega a su despacho, participa en un acto protocolar en Gendarmería, intenta lograr un gobierno de coalición con el peronismo. Un poco tarde, ya tenían el negocio armado. En tanto, en la Plaza de Mayo la gente era brutalmente reprimida por la Policía Federal. La jueza Servini de Cubría recorría las comisarías buscando una autoridad policial para que cesara esta represión indiscriminada. Al no encontrar ningún responsable, se dirigió al pie de la Casa Rosada. Un desorden total. El ministro del Interior, Ramón Mestre, ordena al interventor del Comité Nacional de Radiodifusión, Gustavo López, que censure los canales de televisión, a lo que se negó. 4:30 de la tarde, De la Rúa pregunta al secretario de Seguridad, Enrique Mató, por la situación del país, y si había que lamentar alguna muerte, como decían las transmisiones televisivas. Recibe como respuesta que se comunicó con el jefe de policía, quien le dijo que no, cuando ya había 9 muertos en la plaza y 29 en todo el país. No sabían dónde estaban parados. En el Congreso, los justicialistas quisieron hacer un juicio político. Los radicales estaban desorientados. Nadie veía la salida. Finalmente, a las 7:05 de la tarde firmó su renuncia. Este hombre se caía solo, pero el empujón se lo dieron.
Pregunto, ¿no lo sabía Álvarez un año antes? El hombre se recluía en el Senado esperando su momento. ¿Puede ser tanto error de cálculo en un político avesado como Chacho? Varias hipótesis. ¿Quiso quedar despegado de las coimas? ¿El bloqueo al tratamiento de la deuda externa o era parte del golpe? Semejante error de cálculo en un futuro presidente no se entienden. Un político joven que se suicide no me cerró nunca. Ese fue el primer empujón. El país estuvo casi 20 horas sin autoridad. Entre la renuncia de la Rúa y la asunción de entidad de Ramón Puertas fue peor que en 1820. Y aparece Rodríguez Sá. Que hay que decir que unos días antes se reunieron todos los gobernadores peronistas en Merlo, San Luis. ¿Casualidad? La realidad es que era la persona justa para medir la reacción de la gente ante la renuncia del presidente. Lo pusieron para un interinato de 3 meses y se creyó el presidente de la resurrección. Lo dejaron tomar medidas. Al lado de gente del PJ, Rodríguez Sá, era un nene de pecho. Al tomar posesión del cargo ante la Asamblea Legislativa, Rodríguez Sá anuncia que se suspenderá el pago a la deuda externa, lo que es recibido con una ovación de todos los legisladores. También anunció una rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos, menos gasto en choferes y celulares, además la creación de una tercera moneda, el argentino, no convertible, la reactivación de la construcción creando 1 millón de puestos de trabajo, 100.000 en la primera semana, con sueldo de 220 pesos, dólares. La vigencia de la convertibilidad, el levantamiento de restricciones para los sueldos y jubilaciones a partir del 4 o 5 de enero. Se muestra hiperactivo negociando la aplicación de la CGT con los líderes sindicales, dialogando con todos los sectores, siempre con una sonrisa. La realidad se hace trizas cuando la ciudadanía se entera que el exintendente de la ciudad de Buenos Aires, el repudiado Carlos Grossos, integra el gabinete de ministros como asesor. Y también se sabe que abona al Fondo Monetario 150 millones de dólares a pocos días de haber declarado el default. Los ciudadanos comienzan a reunirse en las esquinas de sus barrios, formando asambleas barriales, en donde se discute con participación de todos los hechos que acontecen en el país. Así el día 28 por la noche, en cada una de ellas comienzan nuevamente los cacerolazos y cortes en la calle. Empiezan las marchas en la Plaza de Mayo y Congreso. Rodríguez Sá observa, anonadado por televisión desde la residencia de Olivos, la batalla campal desatada en ambas plazas, en tanto un grupo de vecinos golpea las cacerolas frente a la residencia. La pugna por el ingreso al Congreso logra su objetivo. La puerta se abre de adentro, se provoca un principio de incendio, la gente enfervorizada arroja muebles y bustos por la escalinata hacia la plaza. Frente a la Casa de Gobierno el panorama es similar. Los manifestantes llegan hasta la misma puerta de Balcarce 50. La Policía Federal, a costa de varios efectivos heridos, logra impedirlo. La mañana siguiente, Rodríguez Sá pide la renuncia de todo su gabinete. Comienzan las consultas a los gobernadores, quienes les van imponiendo sus condiciones. Lo llamó Kirchner, diciéndole que como hubo un cacerolazo en Olivos, el viernes fueran a Chapadmalal, que era el lugar más tranquilo. Al llegar, la casa estaba vacía y las luces apagadas. El 30 solo acuden 6 de los 14 gobernadores. Allí se da cuenta que no cuentan con el respaldo de una semana atrás. Le hacen un cacerolazo los bañeros. Viaja directamente a San Luis sin pasar a buscar la ropa por Olivos y allí presenta su renuncia indeclinable. El día anterior también lo había hecho Puerta como presidente del Senado, por lo que asume interinamente el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Carcamaño. La Asamblea Legislativa, reunida el 1 de enero, elige presidente hasta el final del mandato de la Rúa a Eduardo Duhalde, electo senador 3 meses antes. El Adolfo se fue de mambo. Creo que era salvador de la patria. Se cortó solo ignorando que había sido designado transitoriamente para el llamado de elecciones en marzo. Tomó medidas sin consultar con quienes lo promocionaron. Lo enviaron a Chapadmalal, lo dejaron solo y le hicieron sentir que igual que un muchacho del interior que llega por primera vez a la estación Retiro y no lo espera nadie. Larga el voleo, 1 millón de puestos de empleo, 100.000 en una semana. Puede ser cierto. La creación de la tercera moneda no era mala idea, pero por lo menos había que analizarla para qué se usa, pero presentado así fue una chantada. Lo de la deuda externa fue el principio del fin. Inmediatamente llamaron de Washington a algunos referentes del PJ. El 28 por la noche se comunicaron con la Cancillería preguntando si ya había renunciado. Esa noche casi incendian el Congreso y la Casa Rosada. Ni se percató que estaba en la capital federal.
La única vez que la gente salió a la calle fue cuando le metieron la mano en el bolsillo, y Rodríguez A hablaba de cualquier cosa menos de eso. Salvo Marín, el gobernador de La Pampa, los otros que lo promocionaron tenían ambiciones presidenciales. Lo habían puesto con la condición que llamara elecciones en marzo. De la Sota impuso esa ley de lemas. Ese era el acuerdo. El Adolfo se hizo el tonto. Creyó que podía terminar el mandato de la alianza. Ahí tiene el resultado. Le incendiaron las dos plazas. Jugaron con él. Cuando asumió, varios gobernadores se comprometieron a ocupar cargos en el gabinete. Al asumir le dijeron que no. A partir de ese momento comenzó la dictadura del Gran Buenos Aires. Nadie puede gobernar si no controla la estructura del conurbano. Duhalde se mantenía en las sombras. Mientras los gobernadores debatían qué hacer con Rodríguez A, él estaba reunido en su estado mayor en su quinta Los Caudillos. Todos se percataron dónde está el poder. Había llegado su hora. Quien supusiera sabía qué atenerse. Lo nombran presidente con 2 meses como senador, cuando la lógica era elegir un gobernador. Al Adolfo le dieron 3 meses, al Cabezón hasta terminar el mandato de la Rúa. Por eso Ramón Puertas, al enterarse del derrocamiento, renuncia como presidente del Senado y asume posteriormente Eduardo Camaño como presidente de diputados. De la Rúa fue un impresentable, pero en comportamientos de dirigentes justicialistas fue lamentable. No les importó que haya 30 muertos, la población entera crispada al extremo, saqueos, y todo ello para que 4 vivos se lleven 26.000 millones de dólares y 80 empresas licúen pasivos por 28.000 millones más. Una de las primeras medidas de Duhalde como presidente fue garantizar ante la devaluación dólares a los bancos y empresas. Se calcula que el seguro ese de cambio le costó al país 20.000 millones de dólares. Esta aplicación ha sido muy larga, pero es en los detalles donde comenzamos a ver las similitudes con la situación actual. Si la sociedad no está atenta, ya conocemos el final. Hace 20 años se aprovechó una situación límite provocada por los caballos de Troya del gobierno para tomar el asalto al poder. Esta toma del poder perdura hasta hoy. El presidente era una persona sin luces, puesta por ahí por un contubernio de políticos avesados. Cuando se lo derrocó, no salió a defenderlo nadie y cargó con todas las culpas, al igual que 100 años antes hizo Roca con Juárez Selman. ¿Vamos a tropezar con la misma piedra la tercera vez? Por si uno piensa que exagero con la tercera vez, les dejo una prueba de lo que digo. De los 200.000 planes, nosotros en el 2007 bajamos los planes a 400.000. Bueno, yo siempre insisto con el tema este de los mapuches, porque yo sé dónde está la causa atrás, yo vengo hablando hace mucho tiempo, yo sé lo que está atrás de todo esto. Acá se está grabando el tema. La tarde del pasado miércoles, un grupo armado que se autoidentificó como perteneciente a la resistencia territorial mapuche se desplegó en varios sectores de la comuna de Collipuli, ubicada a 580 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, completando un total de 33.000 hectáreas. Su plan, según fue advertido por los mismos, fue manifestarse en contra de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y explicar que resistirán por la vía armada contra intentos de allanamientos. Dejamos claro que estamos dispuestos a repeler todo acto violento de parte del Estado para salvaguardar nuestros peñes. Dejamos claro que todo lo que pase y ocurra dentro de estos días será culpa de la CONAF y del Estado chileno, concluye. La reserva nacional en cuestión está ubicada al norte de Temuco, en la comuna de Collipuli, y está a cargo de la CONAF, desde donde han pedido a las autoridades que se ejecute el desalojo del lugar tomado pese a las amenazas del grupo en el video. 10 personas ingresaron a la unidad, se tomaron un sector, construyeron una cabaña y posteriormente hicieron ingreso a la fuerza y se tomaron 3 instalaciones de la misma unidad, contó el director de la CONAF en la Araucanía, Julio Figueroa. Esto lo publicó La Crítica. Vean el video de los comuneros chilenos, de los mapuches, todos mascarados. El presidente de Chile,
Piñera acaba de denunciar el estado de excepción de algunas regiones del sur de registrarse una serie de incidentes atribuidos a comunidades mapuches, destacando ataques incendiarios y tomas de terrenos. Según el mandatario, la medida se produce ante los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. Y empiezan a escuchar lo que hace esta gente. En concreto, el 8 de octubre hubo un ataque incendiario en las termas de Pemehue, ubicadas en la comuna de Colipuli. Al día siguiente se quemaron camiones y maquinaria de la empresa forestal Meninco, en la comuna de Loncoche. Y ahora más tarde se incendiaron 18 camiones de otra compañía, localizada en la ciudad de Temuco. Además hubo tomas de predios. Una de las más destacables fue la reciente ocupación de un fondo en la ruta R444 ubicada en la provincia de Malleco, que incluyó vehículos incendiados y enfrentamientos con carabineros. Aunque todavía debe determinarse quiénes fueron los responsables de estos hechos, para muchos mapuches esta clase de acciones es vista como una recuperación ancestral de tierras, ya que los pueblos originarios son persistentes al Estado. Más allá de la tensión en el sur, los reclamos de los pueblos indígenas también se hicieron presentes en Santiago. De hecho, el domingo se produjo una manifestación que terminó con graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de carabineros. En esa jornada, una mujer llamada Denise Cortés Saavedra resultó herida y falleció horas más tarde en un centro de salud. Esto ubicó prisioneros en Argentina. En noviembre hay elecciones en Chile, el mes que viene. Gana la alternancia de poder en Chile, ¿no? Liberales y zurdos, le toca a los zurdos ahora. Una vez que estén en el poder, va a ver lo que es el tema mapuche. Se van a acordar de mí. Esto le dije, lo publicó Prisionero Argentina. Una a una las causas judiciales por conflictos mapuches en la cordillera, los nuestros. Los conflictos entre comunidades mapuches y particulares sobre el mismo estado no son nuevos en la región. Sin embargo, la erupción en noviembre de 2017 de un grupo de personas que se identificaron como miembros de la comunidad Lafenwinkul Mapu tomaron un predio de Parque Nacional de Villa Mascardi y eso cambió el escenario. En ese caso particular, personas encapuchadas se pusieron al frente al reclamo por la recuperación de tierras y adoptaron la violencia para llevar adelante el objetivo. Su metodología es similar a la empleada por la comunidad Pueblo en resistencia en el departamento de Cuyamén, en el norte de Chubut, cuyo lonco era Facundo Jones Guala, que ahora están discutiendo si le dan, lo mandan o lo liberan o no. Esta comunidad rompió los campos de Benetton y se instaló en la zona del norte de Chubut, al costado de la Ruta Nacional 40. Los habitantes del Maitén vivieron hechos de violencia que derivaron en causa de la justicia federal y la provincia de Chubut y provincial en Chubut. Los pobladores de Villa Mascardi viven situaciones parecidas desde noviembre de 2017. Personas encapuchadas cortan la Ruta Nacional 40, amenazan, agreden, causan daños en vehículos que circulan por la zona. El personal policial y los patrulleros son los bancos frecuentes. También turistas, personal de parques nacionales, periodistas, reporteros gráficos y funcionarios judiciales. La comunidad Beunneuleo también llevó adelante el año pasado un reclamo territorial de 481 hectáreas en el Cierro Ventana de Bariloche. Optaron por demandar sus derechos a cara descubierta. Estuvieron a disposición de la justicia en todo momento que se les requirió porque la Fiscalía los acusó de usurpación. Se defendieron en tribunales sin apelar a la violencia. El INAI dictó esta resolución que se atrás que reconoció también la ocupación tradicional de la comunidad mapuche Celestino Quijada en la ladera sur del Cerro Otto. La comunidad tiene una disputa con el country Arrelauquen y la municipalidad de Bariloche por un lote. Reclama unas 30 hectáreas. Alegan la justicia que el country Arrelauquen avanzó sobre sus tierras y le cerró el paso que la comunidad utilizaba para conectarse con Bariloche. La misma conducta desarrolló la comunidad mapuche Paisila-Antriau, que disputa tierras en Villa Langostura, con privados y el propio Estado municipal y Vialidad Nacional por la traza de la mega obra de la avenida Circunvalación. La comunidad Quenque Petru surgió el 18 de septiembre pasado cuando un grupo de personas entró en un campo que explota comercialmente Ricardo Rocco, en la Cuesta del Ternero. Allí se pudo identificar a solo algunas personas que la fiscal jefa Fatiana Sedón se imputó por usurpación. Entre ellas está Romina Jones, prima de Facundo Jones. Esto lo publicó Jorge Villalobos. Yo vengo tratando este tema desde 2013. Lo comuniqué de todos los puntos de vista. No se puede solucionar si no se colocan sobre la mesa todos los ingredientes y no trabajar bajo la presión de intereses económicos muchas veces vinculados a políticos y empresarios. Tampoco dar demasiada participación a grupos minoritarios de aborígenes, muchos de ellos con apellidos europeos. No se puede tampoco obviar el origen de la posesión de los grandes terratenientes de la zona.
Menos aún se puede tratar el tema obviando lo que acontece al otro lado de la cordillera. El tema es mucho más complicado y sin interlocutores válidos, totalmente independientes y sin intereses en la región, es imposible resolverlo. Conozco bien toda la zona. He tratado con pobladores de sangre aborigen y la mayoría quiere trabajar y desarrollarse en un ambiente civilizado y sin presiones externas. Los políticos, en su casi totalidad, tanto regionales como provinciales y nacionales, más que solucionar el problema, les interesa agravarlo, en beneficio propio y el de sus mandantes. Esto lo publicó ProApp Innovación, que es el hackeo en el Registro Nacional de las Personas, en el RENAPER. El Estado argentino acaba de ser víctima por estas horas de un hackeo sin precedentes. La base de datos del Registro Nacional de las Personas, que contiene los datos privados de todos los habitantes del país, fue accedido y filtrado en foros de seguridad informática. En efecto, el DNI Gate afectaría a los 45 millones de habitantes del territorio que tengan un documento nacional de identidad, ya que se han filtrado número de documentos, domicilios, número de trámite, que sirve para gestiones como tener un crédito online, fechas de nacimiento, número de celular en algunos casos. Más allá del ataque a la privacidad de los usuarios, también se los deja indefensos ante robos de identidad, ya que el número de trámites del DNI se exige para otorgación de créditos online. También es posible que se realicen secuestros virtuales. Las investigaciones intentarán determinar si fue un ataque de ransomware, secuestro de datos a cambio de rescate, si fue solo una pequeña brecha de seguridad sin acceso a la base, o si directamente los criminales aprovecharon una falla para robar y vender los datos de la web oscura. Las luces de alarma se encendieron el 27 de agosto. La Dirección de Migraciones confirmó que ciberdelincuentes internacionales atacaron el Sistema Integral de Captura Migratoria, SICAM, con una modalidad conocida como ransomware, es decir, un secuestro 4D. Lo que hacen los cibercriminales es cifrar los datos de una empresa u organización, por lo que quedan inutilizables para sus propietarios. Para entregar la clave que restablezca el acceso, suelen pedir un rescate, especialmente en monedas digitales. En el caso de migraciones, un grupo de atacantes reclamó el pago de 70 millones de dólares, que luego redujo a 4 millones, pero fueron más allá. Como el Estado argentino se rehusó a cumplir con las exigencias, la banda difundió todos los datos presuntamente robados. Según el gobierno, la organización robó documentación interna, archivos PDF y Excel, pero no lograron acceder a las bases de datos en las que se encuentra información más sensible. Cifras oficiales no hay, porque son delitos de muy baja tasa de denuncia, pero hubo un incremento de los reportes que se recibieron alertas de Interpol, vieron ataques a pymes, empresas grandes y organismos públicos. ¿Y acá? Esto lo publicó Eladio Fernández. Ya hace rato que tengo esta nota y no la quería difundir por no sembrar pánico. Tómenla como se las digo, puede ser cierto o una operación del régimen. En mi caso particular, precauciones estoy tomando y unos cuantos conocidos también. En general, Richard Barrons anticipa entre líneas lo que será el próximo cierre de las redes sociales e Internet al estilo chino. El gobierno se encargará de la mayor represión de las comunicaciones con la excusa de seguridad nacional ante un suceso de origen electrónico aún sin anunciar. Aspecto militar de nueva guerra, de esta manera puede poner de rodillas a todos los países europeos en solo 14 días. El ex general británico Richard Barrons dice que las guerras no son necesarias ni son las ojivas nucleares. Considera que la combinación de cohetes de precisión, ataques cibernéticos y redes sociales es mucho más peligrosa. ¿Qué hay detrás de lo que acontece actualmente y del apagón programado para diciembre del 2021? Es la quiebra del sistema financiero mundial, la deuda impagable a China que la ha estado financiando a la Reserva Federal y a bancos centrales europeos. Y la única solución para esconderlo es derribar el propio sistema financiero, hambre y muerte. En un mes se habrán reactivado centros militares, gobiernos, ayuntamientos, hospitales, el resto en 6 meses. Aunque los hospitales estarán colapsados de heridos y conviene tener botiquín amplio y enciclopedia médica en libro, no en internet. El ILA mismo se alzará en Europa y Estados Unidos. ¿Qué país disparará primero? No viene al caso, pero podemos imaginar cuál. Tsunamis y viento a 120 km/h paralizarán la vida de las ciudades. Cyberpolygon es la estrategia de ataque que pretende ser defensa. El apagón electrónico comenzará con virus que apagarán las centrales eléctricas y nucleares
Inglaterra tiene electricidad de Marruecos mediante cables submarinos de abastecimiento de solo el 8% del consumo, pero que operará únicamente para la élite, el ejército, búnker y palacios, lo cual indica que será un apagón para las finanzas de Occidente y su población, mientras en países de la Ribera Árabe las centrales estarán custodiadas por el ejército. Centrales térmicas de última generación que sin embargo han obligado a cerrar en España, porque esta nueva estrategia va contra la población occidental blanca principalmente. En ese abastecimiento se llevará al caos, al hambre y ataques en las calles buscando comida, dinero, oro, cualquier cosa, principalmente a manos de los soldados subsaharianos, marroquíes y argelinos que nos han importado en versión refugiados y que se activarán al primer golpe de hambre de los 3 días de no comerse en supermercados con género, que los camiones sin combustibles no podrán servir y con ataque a carreteras y casas particulares y edificios. En España, justamente, salen en servicio 3 centrales atómicas que dice que eran de última generación, que representan el 10% de la producción de electricidad, justo en ese momento, y las 3 juntas. Yo recibo permanentemente informes, hablan de una tormenta solar que está al punto ahí. Yo le digo las cosas como es, lo vuelvo a repetir. Tómenla como viene. Unas apostillas de un siglo maravilloso. El Líbano se ha quedado sin electricidad y esto ha dejado al país en la oscuridad en medio de una grave crisis económica. Un funcionario del gobierno le dijo a la agencia de noticias Reuters que las 2 centrales eléctricas más grandes del país habían cerrado debido a la escasez de combustible. La red eléctrica dejó de funcionar por completo hoy a mediodía y es poco probable que se reinicie durante varios días, añadió. En los últimos 18 meses, Líbano ha atravesado una grave crisis económica que ha empeorado en medio de una escasez de combustible. La crisis ha dejado a la mitad de su población en la pobreza. La moneda del país también ha sufrido y todo esto ha generado una serie de importantes manifestaciones contra la clase política. Esto publicó BBC News Mundo. En medio de las peores crisis económicas de su historia moderna, el pueblo libanés se vio afectado por la decisión del Banco Central de dicho país de bloquear el acceso a sus cuentas en moneda extranjera en un contexto en el que la moneda local se desplomó más del 90% de 2019. En ese marco, los ahorristas se manifestaron en la puerta de los bancos de Beirut en reclamo por el dinero que tienen depositado y que no pueden extraer. Los ahorristas con cuentas en dólares solo han podido hacer retiros de libras esterlinas, de libras libanesas, a un tipo de cambio de 3.900 libras por dólar, y en el mercado negro el dólar vale 17.000 libras. Con una inflación galopante y despidos masivos, el 78% de la población libanesa vive por debajo del umbral de la pobreza, según la ONU. En agosto pasado, UNICEF alertó que debido a la complicada situación económica del país, ya que más de 4 millones de sus habitantes corren riesgo de quedarse sin acceso al agua potable. Infobae. Vayan pensando. Biden se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano el 29 de octubre. Para discutir, trabajar juntos en esfuerzos basados en el respeto a la dignidad humana fundamental, incluida la finalización de la pandemia de COVID, abordar la crisis climática y cuidar de los pobres. El respeto por la dignidad humana fundamental que comparten el Papa Francisco y Biden no incluye la dignidad de los niños por nacer, que Biden ha ignorado repetidamente y ha buscado activamente socavar durante su presidencia. A pesar de la promoción radical de Biden a la matanza legalizada de niños por nacer a través del aborto, los medios de comunicación predicen que, de acuerdo con sus reuniones pasadas con figuras públicas por aborto, el Papa Francisco guardará silencio sobre el aborto mientras esté con los Biden. Esto publicó Live City News. Walmart y Costco limitan sus ventas de papel higiénico en Estados Unidos. Culpan de la escasez a muchos barcos de carga que esperan atracar en la costa del sur de California. Algunos de estos contenedores han estado en el océano durante meses por falta de personal en los puertos. Millones de dólares en bienes también están almacenados en almacenes del Chile donde esperan ser enviados a los Estados Unidos. Los proveedores ni siquiera se molestan en cargarlos porque saben que no hay puertos abiertos en el otro extremo. No se produce papel higiénico a Estados Unidos.
También hay una excusa para eso. No hay suficientes camioneros disponibles para transportar mercancías en todo el país y los trenes de carga también ahora están retrasándose debido a la pandemia. Esto publicó Natural News. China. Toda la información debe ser producida y distribuida por el régimen comunista chino. Se prohibirá a las empresas privadas publicar y o difundir noticias sobre política, cultura, deporte y prácticamente todo lo demás. Esto significa que toda la información en todas sus formas y ámbitos debe no solo ser controlada, lo que no sería nuevo, sino directamente producida exclusivamente por los actores públicos, es decir, por el Partido Comunista Chino. Esto publicó bitterwinter.org. Singapur ya utiliza robots de patrullaje para emitir advertencias a personas que realicen comportamiento social no deseable, como no guardar distanciamiento de acuerdo a las reglas sanitarias del momento. Los robots equipados con ruedas y 7 cámaras advierten al transeúnte al detectar por medio de inteligencia artificial distintas formas de comportamientos sociales no deseados. Y la última, cuando vengo diciendo que se acaba el trabajo, observen que ya estamos llegando. Магазин, в котором больше не нужны кассиры. Сейчас все покажу. Весь прикол в тележке, которая оборудована различными датчиками и камерами и считывает продукты. Допустим, я хочу купить вот этот сок. Просто кладу его в корзину. Вуаля, он появился на экране. Что по поводу арбуза? Сможете ли определить арбуз? Вау, круто. Так, ну ящик мне не нужен, поэтому вынимаем. И она его брала. Все, готов расплатиться, друзья. Нужно идти по этому зеленому коридору. Здесь происходит волшебство. Смотрите, все. Все, он рассчитал меня. То есть мне не нужно идти к кассиру никуда. Мне кажется, это уже 21 век. Все, забираю свои сумки, thank you. И просто тупо ухожу. Vamos a terminar. Yo soy uno de los primeros en Argentina que hablé del HARP, del proyecto Bluebeam, de los campos PEMA. Todo eso se nos vino encima en un instante. Y esa chata campaña electoral en nuestro país, no solo sin propuestas ni ideas, sino a espaldas, no solo de la gente, sino de la realidad. Hoy, todo para otro lado, más complejos, escuchar a los candidatos. Realmente da miedo. Porque tengamos en claro una cosa, si nuestro país llega al 2023, cosa que veo muy difícil, los candidatos a presidente deben salir de los que hoy están en la palestra. Es muy difícil con este sistema imponer a un desconocido en menos de 2 años. Son los que están. ¿Me puede decir quién está capacitado para sacar al país de semejante atolladero como el que nos van a dejar, sumado a la situación internacional? El mundo camina hacia lo más incierto de su historia. Nuestro país está en el peor momento, al borde de la disolución, y cuando se observan los spots de campaña o los debates, estamos viviendo en un pasado que ni siquiera fue venturoso. Cosa curiosa de nuestra clase política, vivir en una burbuja, sin tener el mínimo conocimiento de lo que pasa alrededor. Ver a Tolosa Paz abrazarse con la gente, a Manes hablando de purificar la política, a Patricia Bullrich rememorando su gestión, o Milei impulsando los ojos de gente que no tiene la menor idea de nada, con ideas irrealizables, vendiendo humo al por mayor, constituye la mayor estafa que se puede hacer al pueblo argentino. Quiero tener un poco a Milei de los liberales. En una de sus participaciones, dijo que demolería al Banco Central. Les recuerdo que el Banco Central no fue la creación del peronismo. De hecho, el peronismo no lo cerró como hubiese correspondido a un movimiento revolucionario, sino que fue un requisito del pacto Roca-Russiman. Fue fundado en 1935. Ese banco depende del Banco de Pagos Internacionales de los Rothschild. Milei, no engañes más a la gente. Observe lo que posteó el sitio de los liberales. A los que padecen la enfermedad nacionalista, ese atavismo tribal que carcome el espíritu humano como un cáncer, quería pedirle que antes de criticar a los liberales ingleses se corten la lengua. El mancherestiano William Molesworth exigió al Parlamento devolver las Malvinas a Argentina en gesto de renunciamiento al imperialismo que repudiaba y reconocimiento a la amistad comercial entre ambos pueblos. Uno de los tantos héroes de la libertad. Prefiero al más simplón de los liberales británicos o de cualquier país antes que 100.000 patriotas que no entienden de derechos individuales y solo quieren poner fronteras, aduanas y odio entre los hombres. Ahora quiero que escuchen lo que realmente dijo este hombre en esa sesión de la Cámara de Comunes el 25 de julio de 1848,
durante un debate en que se proponían recortes presupuestarios. Sostuvo que, dado el nivel de gastos que insumía la estación militar de las islas, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva desde luego al gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama. Fundamentó que en ese lugar triste, desolado y ventoso, donde ni el maíz ni los árboles pueden crecer, siempre y sabiamente abandonado por nosotros, hemos desde 1841 gastado más de 35.000 libras esterlinas, sin retorno alguna de ninguna clase ni beneficio alguno. Expresó que las colonias se supone que son útiles tanto para fines políticos o comerciales y las islas no cumplían con esos requisitos. Agregó que la estación militar de Malvinas se encontraba entre aquellas que resultan útiles en periodos de guerra, pero la mayoría de ellas están tan lejos del centro del imperio que en tiempos de guerra serían fuertemente de debilidad y no de fuerza. Pueden apreciar que sus palabras, como la de todo liberal, hace hincapié en el tema económico y se basó en que no son rentables. Recordemos que esa manifestación la hace luego de la experiencia fallida de la invasión rechazada tras la vuelta de Obligado y la ruptura del Quebracho, y cuando el embajador inglés en Buenos Aires estaba negociando con Rosas, por presión de la banca inglesa, el pago del empréstito de la Baring, del cual desde 1835 no se había girado una libra a Londres. Los discípulos liberales locales en nuestro país, grandes vendedores de humo, cuentan como siempre la media verdad y ocultan la otra mitad. Y de ese modo van incautando giles mal informados con un verso que se viene escuchando hace 100 años en Argentina. Y lo que más bronca da es que tiene adhesión entre grupos autodenominados nacionalistas. A mí, en Telegram, me han incluido en varios grupos y estoy cansado de ver posteos de videos de los liberales. Muchachos, de ese modo va a ser muy difícil. Si en lugar de allanar el camino le echan más arena. Viendo lo que aconteció en el programa de la historia de San Martín y esto de los liberales, me estoy percatando por qué soy la oveja negra con la que nadie quiere estar al lado, al que nadie llaman ni consultan y que ignoran en los congresos o directamente no lo invitan. Que tengan suerte. Yo muero con las botas puestas y la lengua libre. Buenas noches.